sea, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Benjamín Prado, Iñaki de la Torre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues que uno se queda aquí enganchado en esta canción y no sabe nunca cuándo entrar porque es tan maravillosa. Sí, fíjate que llevamos toda la semana echando la vista 50 años atrás, haciendo memoria, recordando cómo era nuestro país, nuestra sociedad cuando murió el dictador. En el mundo de la música hace 50 años que Queen lanzaba este Bohemian Rhapsody. Hace 50 años que Joe Cocker cantaba este You're So Beautiful. You are so beautiful. To me, you are so beautiful. Una canción hermosa también. Y aquí en España, Julio Iglesias triunfaba con esto. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte a la cantidad de cosas que caben en 50 años. Madre mía, la cantidad de trompetas que caben en una canción de Julio Iglesias. Sí. 50 años, este es el punto de partida de 50 el nuevo disco de Rubén Pozo. Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué alegría tenerte en la ventana. ¿Son los 50 un punto de inflexión en la vida de alguien? Bueno, es una cifra muy redonda, ¿no? Y de las efemérides que has dicho, la mía la buena, claro. Pues nací yo hace Hombre, 50 años. Claro. Un punto de inflexión, al menos un punto de inspiración, porque tú le has dedicado a estos 50 un lugar, yo diría un lugar alegre, con bar, con paseos, con mar, con bailes. Se divisa una ciudad a lo lejos en el valle, su silueta al sol detrás. Está a 3 días de viaje, ahí hay un antro podrido, con tu rollo y las caras de siempre. Emprendamos el camino con paso alegre a 50. ¿Cómo se vive en 50? Yo muy bien, la verdad, porque cada vez me noto más relajado. Siempre he estado ido muy tenso por la vida y ahora ya digo, o te relajas o un día te irás y has estado siempre como tenso, ¿no? ¿Por qué? ¿Te has ido quitando pesos? Sí, me he ido quitando pesos. ¿Qué tipo de pesos? No sé, pesos vitales, no sé, muy preocupado por el que dirán y cosas así. Aunque no lo parezca, sí. Bueno, pues el subirse a escenarios y tal, ¿no? Siempre preocupado por lo que dirán y tal, ¿no? Bueno, quieres que uno quiere que le quieran, ¿no? Te iba a decir, no te castigues, porque realmente tu trabajo es gustarle a los demás, no en el sentido solamente artístico, sino también en el comercial, entonces... Claro, va con el cargo, ¿no? Pero claro. Bueno, ahora ya ha llegado un punto que, oye, pues a quien le guste bien y a quien no también. Claro. Algo así, ¿no? Resumiendo mucho. Esas presiones. Y en julio fue que cumpliste los 50. ¿Eso sí. te queda más alegría, vértigo, nostalgia? No sé. Bueno, yo como a los 48 me empezó a dar la crisis de los 50. Yo la identifiqué como eso y entonces empecé a decir, hostia, voy a convertirme en 2 años en un cincuentón, ¿no? Y me sonaba fatal la palabra, claro, suena horrible, ¿no? Y ostras, qué movida, ¿no? Cincuentón. Y dije, cincuentón, 50.
Digo, ay, Cincuentaun, voy a llegar a la ciudad de los cincuentones, a Cincuentaun. Bueno. Y rápidamente ya cogí el cuaderno, Cincuentaun, la guitarra, no sé qué, y en Cincuentaun. No te preocupes que taun. los ton no son el problema es los arios. Cuando empiezas en octogenario y tal, ahí sí es los acabados en ario, ahí sí te tienes que El preocupar. Ochentown ya, bueno, asusta por otros motivos, ¿no? Sí. Yo, porque ves ahí la puerta de salida más cerca a lo mejor. Pero bueno, a mí sobre todo me entraba muy mal la palabra esto de cincuentón, Sí, ¿no? sí. Ahí qué mal entra, ¿no? Suena como ese horror que se decía antes de solterona, pues esto es igual, lo de cincuentón, Sí. ¿verdad? Tiene un tono Pero es la canción de un negativo. optimista. En el estribillo dice a mitad de la partida ya un convida, o sea que va a cumplir los 100. Ese es el verso más optimista de mi vida, porque decir, pero bueno, también digo alguna cosa, todo lo bueno ya fue antes, ¿no? O sea, compenso ahí un poco un verso con otro, ¿no? Pero veo la botella medio llena y me la bebo compartida con amigos. ¿Se ha pasado rápido estos 50? Sí, Dicen que la vida se pim, pasa pam, volando. pum, pim pam pum. Pero bueno, porque lo digo ahora, ¿no? Pim, pam, pum. Si me voy a pensarlo, digo, Juan, han sido cantidad de cosas que no repetiría. Quiero decir, para mí una está bien. Yo soy de primera toma. Para grabar, para las cosas y tal. Oye, por cierto, ¿a qué edad empezaste tú a tocar profesionalmente? De decir, ya me pago las facturas tocando. Bueno, yo tenía una banda en los 90 que se llamaba Buenas Noches Rose. Sí. Con 19 años ya nos fichó una compañía independiente y nos metimos en un estudio. Yo tenía 19 años. Yo creía que era, digo, joder, un poco como la vida de todo el mundo. Digo, era raro, ¿no? Claro. Luego pues, se acabó esa banda y luego empezó Pereza, ¿no? Y bueno, hubo un impasse ahí en el que le vi las orejitas al lobo. Vaya. Y dije, es que tú has tenido mucha suerte con 19 años. Sí. No es lo normal. Claro, esto el arte, el éxito, no sé si es tan efímero como pasear por las montañas de Milwaukee. Camino solitario, auriculares puestos, nunca sé dónde están estos. Se lanza algún gancho de Rocky en el aire, ningún pensamiento. Oyendo de fondo el tambor del Cherokee por las montañas de Milwaukee. De estar en Me ha hecho mucha gracia. Y lo rimo más. milenario con su Milwaukee, sí. Un Wookiee, ¿no? El Chihuahua. Sí, Guaca. del halcón milenario. Oye, esto pasa volando, pero las canciones permanecen. Jolín, bueno, espero que las mías ahí aguanten ahí un poco, se agarren Hombre, ahí claro que sí. como lapas al casco de un barco. Además, Oye, has ¿te hecho escuchas una edición preciosa de este 51, perdona Iñaki, con un vinilo que, bueno, a mí es que me gusta mucho tocarlo y verlo, pero es una edición preciosa, ¿eh? Sí, Sí, te ahí felicito. me lo he gastado en el vinilo porque he hecho una edición de vinilo de 180 gramos. A más transparente y para echarme ahí unas flores encima tengo que decir que la primera edición se ha acabado, Toma se ya. ha agotado y estamos en la segunda edición, que lo único que tengo que decir que suena igual de bien, pero en vez de ya de ser transparente es rosa. Anda. Pues precioso también como la portada. Oye, tú, cuando grabaste este disco, ¿lo cogiste con algún ánimo concreto? Es decir, no solamente el hilo de 50 años, sino hoy lo voy a hacer más rockero, lo voy a hacer menos rockero, lo voy a hacer más melódico, lo voy a hacer menos... ¿O no te lo planteas nunca y Bueno, como va saliendo? Con Ricky Follner, que es el productor, sí que yo tenía muchas canciones compuestas, tenía como 30, 40 canciones y sí que hicimos unas sesiones en su casa ahí de escucha y viendo, queríamos que fuera, bueno, primero las mejores van dentro, ¿no? Pero llega un momento que dices, bueno, Claro. Ya esto hay cosas unánimes y tal, como 50, un efímero y tal, pero luego hay ya cuestión de gustos, ¿no? Pero entonces sí que vimos que hubiera un poco de todo, que fuera un disco que tuviera, pues no sé, rock duro, un pop, tuviera un medio tiempo, tuviera una balada o una balada a piano, una canción más liviana y hubiera así un poco de todo y eso es lo que hicimos. Pero son muy pegadizas todas. Yo creo que es el disco que tiene canciones más pegadizas tuyo. Bueno, Las oye joder, uno y se te quedan en la oreja todo el rato dando Sí, vueltas. son más melódicas. pues ¿verdad? me lo tomo como piropo ahí, joder, gracias. Tiene un sello. La semana pasada os escuchaba con Francino, estaban Sit the Cars y decía, tiene un sonido propio. Yo creo que Rubén Pozo Sí, lo también, tiene, ¿no? lo tiene. Joder. Oye, por cierto, me quiero ir a un rinconcito de esta canción para retomarlo, que hay una cosa que hace Rubén Pozo en esta canción del disco, en Efímero,
que es casi una tradición desde hace décadas en el rock, que es que él deletrea el título de la canción, Efímero. Digo que es una tradición porque hay grandes clásicos del pop y de la música del siglo XX en general que deletrean la palabra del título. Por ejemplo, aunque en la versión de Otis Redding no pasaba esto, no ocurría, Aretha Franklin, creo que fue una hermana suya la que ideó este arreglo, dejó claro que quería un poco de respeto deletreándolo. Y allá va. R-E-S-P-C-T. Claro, está deletreando. ¿No habías caído nunca? No. Yo he pensado en una canción que me apasiona de una cantante que se llama Andrea Echeverry, una colombiana, un grupo que se llama Terciopelados, que le hace una canción a su hijo cuando nació y dice en el estribillo A-M-O-R-C-I-T-O, amorcito. Y la canción se llama A-M-O. Qué bueno. Y me encanta. La verdad es que la mayoría de las veces son nombres de personas, no estas de letreros. Por ejemplo, debió ser una cosa muy de los 60 porque en aquellas fechas sonaba también el Gloria de Van Morrison, bueno, de los Dem, que es donde él empezó, que deletreaba el nombre de eso, de Gloria. G. Más que deletrearlo, lo mordisqueaba, ¿no? Sí, le berreaba. Que por cierto, el otro día caí en la cuenta que tiene la voz muy parecida cuando él era joven que cuando Mick Jagger tenía esa edad y cantaba fuerte. Total. Tiene como ese rollo gritón. Y luego, acordaos de ese hombre vestido de mujer que estaba travestido con el que ligaba a uno de los Kings, también en los 60, que se vio obligado ese hombre a decir cómo se escribe su nombre, que era Lola, porque en Londres, claro, no era un nombre muy frecuente. Ahora lo deletrea. Hello, L.A. Lola. Y antes había deletreado Coca-Cola, C-O-L-A. Bueno, está muy bien esto de los nombres. Y aunque la más bonita de las canciones deletreadas se la escribieron a la letra Nat King Cole, originalmente era una canción solamente instrumental, pero le pusieron una letra. Iba explicando que la L es de... porque la canción se llama Love. Y dice, la L es de amor, de love. La O es de Only One I Love, o sea, la única a la que amo. La V es de Very, Very Extraordinary, que es muy extraordinaria la mujer a la que encuentra. Y la E es de Even More, o sea, me gustas todavía más de lo que yo pensaba que me ibas a gustar. Y ahora empieza a deletrear. L. L is for the way you look at me. El modo en que me miras. O is for the only one I see. La O es de la única a la que miro. V is very, very. Con esta canción se hace una mermelada riquísima. Sí, es una receta. More than anyone that En fin, el deletreo, que es una cosa Qué chulo. clásica que ha conseguido Rubén. Luego lo vamos a escuchar en efímero porque es uno de los temas que Rubén nos va a interpretar en directo. Pero estabas hablando de las canciones que componen este disco, que hay de todo, desde rock duro a baladas. Lo que hay es una oda al oficio. Se me ha olvidado cantar, por eso vengo aquí. Que me recuerdes cómo era ser feliz y cantar, cantar, cantar y no pensar en nada más. Cantar, cantar, sa la 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 la. Esta es la más alegre, claramente. Muy bonita. Es que es muy bonita, es muy sencilla, sí. pero Y muy es... de Rubén, porque tiene varias de sus discos de digamos, metamúsica casi, ¿no? Yo creo que siempre hay que meter un shalala. Lo metió Bruce Springsteen, Tom Waits, no sé, un shalala siempre entra bien ahí. No hay gran artista sin un shalala dentro de su repertorio. Mira, vamos a ir a la melodía, que me encanta mucho, me encanta esta melodía a mí. Que salió en una segunda tanda para cantar, cantar, cantar y no pensar en nada más. Cantar, cantar. Está guay. Sha, la, 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 la. Obviamente entiendo que cantar te encanta, te apasiona, pero si tuvieras que poner en palabras qué te da a ti la música,
¿Por qué has decidido dedicar tu vida a la música, Rubén? Porque me apasiona, claro, porque estoy enamorado más que de la música, de las canciones. Yo, pues, sí, muy bonito Mozart y Tchaikovsky, eso, pero a mí me gustan las canciones. A mí me gusta cuando llega una persona que no toca muy bien ni canta muy bien, pero tiene un don especial y te cuenta una historia en 2 minutos y medio con los 3-4 acordes que se sabe y te deja atravesado ahí el alma. Eso es lo que más me gusta. Me gustan mucho las canciones y luego lo que más me gusta de todo es que no se tocan las canciones, que yo trabajo en algo que no le pueden ni hacer una foto ni está en ningún lugar, va por el aire. Pero que conecta. Claro, el escultor pues hace ahí, todo, se toca, ocupa espacio, pesa, no sé qué, las canciones no, eso me apasiona, es como, son como pensamientos, ¿no?, que van por el aire. Y... Es una magia muy graciosa, ¿verdad? Sí, exactamente. Es vibración del aire, es que no es nada más... Claro, dice que es el sonido, una vibración del aire, ¿no? Pues no sé, sí se entiende y tal, no sé, pero las canciones, no sé. Oye, lo que dices de alguien que no toque bien, no lo digo por ti, que no cante bien, pero que tenga rollo, ¿tú alguna vez repites una toma porque concretamente al cantar dices, estoy muy redondito y muy bien hecho, pero no tengo sentimiento? ¿O no? Sí. Como dices que es de primera toma, digo, igual lo haces siempre del tirón. Bueno, porque en la primera toma no pienso. Entonces, cuando ya empiezo a pensar, igual lo hago mejor, pero lo siento menos. Y esto, yo, para nada compararme ni nada, pero Frank Sinatra y Elvis he leído que eran de primera toma. Sí, y dice que Sinatra a veces pues estaba en un centro comercial, sonaba una canción suya y decía, ay, tendría que haber cantado eso otra vez. Y a Elvis le decían, cántala otra vez, le decía la banda, siempre, él hacía una toma, ¿no? Decía, cántala otra vez, no sé, nos va a salir mejor. Dice, sí, a mí me va a salir mejor, la voy a cantar mejor, pero ya sin alma. Y yo creo que el alma va primero, si no sería, no sé, ingeniero aeroespacial, ahí tiene que estar el tornillo apretado en su milímetro exacto, pero aquí la holgura puntúa, ¿sabes? En positivo. Sí, es verdad. ¿Sabes lo que decían? Había una anécdota que contaban de Sinatra, que es verdad que él llegaba y cantaba la primera y grababa la primera, y decía que ese era su gusto y aparte era muy chulito y decía, a mí nadie me va a decir soy Sinatra, ¿no? Pero entonces llegó un día y fue a cantar la de That's Life, That's One. Bueno, total, entra en el estudio y está toda la banda preparada, una banda de 50 músicos ahí y tal, y el tío llega tarde, no sé qué, lo ponen a cantar y la canta. Y dice, bueno, pues nada, chavales, hasta otra, me voy. Y entonces el productor dice, no, es que no me ha gustado, no, sí, que yo ya lo he cantado y está perfectamente, me voy. Entonces el tío se va por él, para el productor, a decirle que quiere que lo cante otra vez. Y piensa por el camino, dice, le voy a cabrear porque lo que yo quiero es que la cante mucho más enérgico, mucho más impulsivo. Entonces le voy a decir que quiero que vuelva, pero no educadamente, sino aposta, lo voy a cabrear. No, que tal, que guay. Y el otro, ¿qué dices? Oh, que sí, que vuelves o no. Y entonces dice, volvió, la cantó cabreado y entonces dice, ahora sí que quedó bien. Oye, hablando de canciones que han quedado bien, hay una que, esta es mi opinión personal, pero hay una que te comentaba antes, Rubén, que me gusta mucho, me parece muy hermosa, que se titula Garabato. Es lo más grande que he hecho por amor, hoy, mañana y antes. Lo pienso a dolor, busco la clave. Le ha tocado un músico lelo, ¿qué más puedo decir? Mi chica de ojos de cielo también es mami de Leo, ¿qué más puedo pedir? Siempre es más de lo que espero, nunca te alejes de mí, no lo merezco. No existe un lugar mejor que donde sea, pero a tu lado. ¿Qué haces con uno como yo? Me sigo preguntando. Ese viaje kamikaze al volante del avión, ese talante, ese hocico letal, un corazón tan grande como el sol, forjado en metal. ¿Qué haces con uno como yo? 6 perros y un gato. Te juro
si fuera Van Gogh, te hacía un garabato. Lo de 6 perros y un gato es algo metafórico o realmente existen 6 perros, Rubén? Eso es literal. Bueno, ahora son 5 porque se nos ha muerto uno. 5 perros y un gato, ¿eh? ¿Cómo van entrando los instrumentos en esta canción así como espadas de un ilusionista en el barril, ¿no? Van uno detrás de otro, ¿no? Sin pinchar a nadie. Eso, Benjamín, me ha encantado. Es muy bonito. Es un garabato porque no tiene estribillo. Son los mismos 4 acordes todo el rato sonando y estrofas, ¿no? Entonces, pues un garabato, ¿no? Es un garabato que suena muy a mucha verdad dentro del garabato. Oye, nos vas a interpretar el primer directo de esta tarde, que es 50 On. Esto es. Vamos pues. Se divisa una ciudad a lo lejos en el valle, su silueta al sol detrás. Está 3 días de viaje, ahí hay un antro podrido, con tu rollo y las caras de siempre. Emprendamos el camino, un paso alegre a 50 On. Todo lo bueno ya fue antes, lo apuestas todo al confort. Ya no tallas los diamantes, pero sabes arreglar un motor y ponerlo a todo escape con señorío vacilón y dedicarle a la ficción. Al llegar allí un derrape en 50 On downtown, a mitad de la partida y aún con vidas, de nada las querría sin ti. Quiero pasear contigo por el mar como aquella vez, bailando por la orilla, las monerías por la arenilla de antes de ayer. Sigo enamorado de ti en 50 On. No sé qué traerá el futuro, pero no me pilla quieto. Todavía cuento en duros y me soporto ante el espejo y tú estás igual y aún te quiero. Qué raro se me hace decir esto, todo es igual, te quiero. ¿Cómo puede ser esto en 50 On downtown? A mitad de la partida y aún con vidas, de nada las querría sin ti. Quiero pasear contigo por el mar como aquella vez, bailando por la orilla, las monerías por la arenilla de antes de ayer. Sigo enamorado de ti en 50 On. Bailando por la orilla, las monerías sin zapatillas de antes de ayer. Sigo enamorado de ti en 50 On. Rubén Pozo en La Ventana. La Ventana, en Ser Podcast. Estamos en La Ventana presentando el nuevo disco de Rubén Pozo, 50 On, que es un disco, yo digo que es un tributo al amor, a la música, a las canciones que decía Rubén, al amor a su pareja, al amor a los que ya no están. Cuando no tengo a quien contarle las cosas, cuando no tengo con quien hablar y estoy perdido,
cuando a nadie le interesa ni le importa. Y el muro me obliga a volver por donde he venido. Cuando quiero reír y llorar, celebrar o ponerme macarra, escucho a los que ya no están, me agarro a una guitarra. Voy a surcar las olas del mar en tu espalda, a levantar un palacio sonoro de coral. Voy a volar al espacio exterior con tus alas. Voy a pasar un ratito contigo y nada más. ¿En quién piensas cuando escribes este tema, Rubén? Es un homenaje a esa muleta que adquirí con 13 años, ese trozo de madera y pelos de metal que me ha dado un lugar en el mundo, me ha hecho conocer a mucha gente muy guay. Y no sé, y con pues la que me escucha cuando nadie más me escucha, como dice la canción, la que no sé, la que me acuna con sus sonidos. Una vez le preguntaron a Les Paul, que es un tipo que inventó la guitarra eléctrica, ¿no? Y le preguntaron, señor, un viejo, ¿no? Un señor mayor y tal, señor Les Paul, ¿qué es la guitarra? Y creía que iba a decir una respuesta técnica, ¿no? Pues la guitarra es una bobina, la guitarra eléctrica es una bobina de no sé qué, con 2 imanes y atornilladas en seguidilla, yo qué sé. Y el tipo dice, una guitarra es el barman cuando se ha ido todo el mundo del bar y que te escucha cuando quedas ahí solo, es el amigo que está cuando ninguno de los otros está, no contesta el teléfono. Y entonces me encantó esa respuesta tan poética, ¿no? Porque el tío es muy técnico, es un inventor, ¿no? Y respondí eso. Y a raíz de eso, bueno, me gustó tanto que hice la canción, ¿no? Cuando no tengo a quien contarle las cosas, no sé qué, me agarra una guitarra. Me agarra la guitarra físicamente, pero también escucho a los que ya no están, escucho a Jimi Hendrix, escucho a los grandes guitarristas que desde chaval, cuando les escuché, dije, joder, cómo me gustaría vivir en esos sonidos, cómo me daría mi alma por poder que me sonara a mí la guitarra como a estos, ¿no? Me siguen hablando. Decía Quevedo... esto lo sé por Francisco Umbral, dice, escucho con mis ojos a los muertos, refiriéndose a leyendo a escritores que le han marcado a él y que ya son de siglos pasados, ¿no? Pues yo escucho con mis ojos a los muertos o algo así, ¿no? A Jimi Hendrix, a Antonio Vega, etcétera, etcétera, estos grandes guitarristas. Esto puede pasar, ¿no, poeta? Pasa siempre, realmente en eso consiste, ¿no? O en eso consistía, ¿no? Antes, cuando pensábamos que la cultura era un viaje del pasado hacia nosotros, ahora parece que la gente mira más alrededor a ver el poeta de moda, ¿no? Pero es cierto que no tiene la sensación de estar oyendo hablar a alguien cuando lee un poema que te gusta de verdad. Sí. No solamente letra, no solamente lenguaje, sino hay una voz ahí que te está contando las cosas de una manera, con palabras elegidas, que es una maravilla. ¿Sí? Es que aparte los músicos tienen siempre una relación con sus chismes bastante personal, ¿verdad? Es casi literalmente como una persona, como la gente que tiene una mascota que dice, no puedo entender que le quieras como una persona. Pues es que sí, porque hay gente que se lleva a verdaderos disgustos. Y además hace poco, seguro que tú lo sabes, Paul McCartney tenía, que yo eso no lo sabía, 2 bajos iguales, de ese que llaman un modelo violín, que le hemos visto 1000 veces en 1000 fotos, y resulta que eran 2 iguales que él tenía. Entonces, en los últimos años había tocado, desde los últimos 50 años había tocado siempre el mismo. Y resulta que es que había un segundo que le habían robado precisamente después de grabar el concierto de la azotea del rooftop de los estudios Apple. Y entonces los de la marca, Hofner, que es el bajo que él tenía, se pusieron a hacer una búsqueda popular. Entonces, ¿quién puede ayudarnos a encontrar no sé qué? Y entonces un tipo, creo que fue en Londres, dijo, ostras, pues es que yo compré esta casa, me la dejaron llena de bultos y de arriba hay un chisme como una caja y la he mirado, pues se parece a la foto esta que están diciendo. Y lo encontraron ahí en un desván, lo encontraron otra vez el bajo. ¿Y el tío remuneraron, sabes? Me parece que sí, pero no lo que debe valer. O fue Paul ahí como, hola, sí, Paul.
Imagínate que te llega esa señora llamada Paul McCartney y te lo recoge, y Paul McCartney decía, lo he recibido como si hubiera vuelto a ver un hijo después de 50 años, porque tenéis esa relación con los chismes. Qué bonito. Te haces un homenaje a estas personas que ya no están y que tú idolatras. Luego tienes otro tema muy divertido para mí, muy irónico, muy rockero, en el que dices que el puto amo aquí eres tú. Solo de gato. Sí. Todo el rato. Estás enfermo y lo sabes hasta tú. Viviendo del cuento que te has contado. Me gusta porque Rubén es buenísimo guitarrista y no se pasa todo el rato demostrando que es un buenísimo guitarrista. Y guarda sus huequecitos para demostrar. Hombre, esta canción... super rock, pero si no haces bien este riff que está sonando, no es canción, es la mitad de la canción. Entonces me encanta porque es un tío que toca muy sencillo, muy tranquilito, y cuando hay que hacerlo, pero no está todo el día, no es lo que comentábamos antes Benjamín y yo, perdóname por desvelarlo, en el micrófono cerrado, que era que Rosalía bien este disco, pero se pasa todo el rato demostrando lo bien que canta, y muy agudo, y mucha floritura y tal, pero no hace falta, ya sabemos, y en Operación Triunfo eso es otro de los males, que se dedican a demostrar todo el rato. Y Rubén lo hace guay esto, que es dosificarse, o sea, toco muy bien, pero no tengo que estar todo el día haciendo el ritmo de mi vida. Bueno, joder, hombre, yo sí soy Rosalía y también lo voy a ir enseñando, ¿no? Pero tú en tu instrumento y ella en el suyo no hacéis la misma cosa. Ya, bueno, yo porque tengo una personalidad en la que tengo pavor a ser un brasas. Entonces, bueno, pues la guitarra, los solos es como tienen su espacio, ¿no? ¿Cómo es? Lo poco gusta, lo bueno carga, ¿no? Sí, lo mucho cansa. Pero, por ejemplo, aquí en la última canción, que es mi favorita del disco, que además se llama La Última Canción, hay un solo impresionante, un solo casi Eagle, ¿no? Claro, bueno, ahí digo, bueno, esta es la última. Aquí digo, joder, lo que no eche aquí ya está. Y bueno, en esta canción, en El Puto Amo, yo he hecho un ejercicio de como los raperos. Yo quería hacer como los raperos, esto de las peleas de gallos. Sí. Yo soy la hostia y tú eres una mierda y no me llegas ni al talón porque soy el puto amo. Digo, ¿cómo sería eso en clave de rock, ¿no? Y entonces hice un riff así como muy grueso, muy rockero, muy rock duro y a glorificarme completamente. Son 2 minutos y medio de ser el puto amo y luego vuelvo a ser el tipo apocado y tímido que soy siempre, pero debo decir que esos 2 minutos y medio me dejan suavecito. Oye, por alusiones, que hablábamos de la última canción. Esto va a ser la última canción, la última que te hago desde el fondo de mi corazón. Voy a dejar de hacerme daño. Se acabó el insistir, estirar más este amor. No pasa nada, la vida es así. No la inventaste tú, ni tampoco yo. Déjalo rodar, rodar, y ya está. Pim pam, pim pam. Déjalo rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. Es para mí, o sea, mi forma de interpretarla, ¿no? Es un final tan que cuentas de una forma tan bonita, tan sana, ¿no? Porque hay veces que pasa esto, que las cosas se acaban y ya está, y está bien que se acaben y empiezan otras. La vida es eso, todo el rato están acabando cosas y empezando otras. Para que empiecen cosas tienen que acabar, ¿no? Y también es importante soltar. Si llevas los brazos llenos de cosas, las cosas nuevas no las vas a poder abrazar, ¿no? Entonces a veces hay que soltar cosas y no pasa nada. Bueno, puede ser más o menos traumático, pero es parte de la vida y
y como tú decías, si yo he dicho 2 veces, pues una 3 y no pasa nada. Me hace gracia esto de terminar igual que antes has hecho otro clásico que es lo de deletrear, pues esto de terminar los discos con una canción que alude precisamente a los finales es también un clásico de la música, es casi un género en sí mismo. Aquí Rubén alude a que ya no va a dedicar más canciones a un amor que se desvanece. Y ayer precisamente fui a la presentación del disco que se llama Barro y que es maravilloso, es el último que han grabado Alberto y García, que estuvieron con nosotros en La Ventana en Taramundi, en Asturias. Bueno, pues su disco también acaba con una cosa que sugiere el final, que es una expresión francesa muy conocida, que es c'est fini, también hablando del final de un amor. Antes de irme quiero decirte que alguna vez puedes volver. Si no me encuentras, si te perdiste, puedes contar conmigo 100. En fin, es un final, ya digo. Tenéis que escuchar este disco de Alberto y García, que se llama Barrio, que es la leche. Bueno, esto es C'est Fini, pero el cantante, después de que estamos todos enternecidos, el cantante contó con mucha gracia que esto de C'est Fini en realidad es una broma interna de ese grupo, porque tienen un amigo que usa esa expresión para definir cosas que están muy bien hechas, o sea, que son muy finas, y que un día se descolgó diciendo, uy, muy bien, C'est Fini, C'est Fini. Total, quizá la más famosa de las canciones que cierran discos es la que remataba el primer disco de los Doors, valga la redundancia, que se llamaba simplemente The End. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Pero en cambio Coquemaya, que nunca hace lo que uno espera, llamó hasta el final la primera canción de su disco en el que, en cambio, realmente estaba recomenzando su senda de éxito. Enciendo un cigarrillo y aspiro hasta el final. No me importa si está bien, no me importa si está mal. En fin, esto de acabar los discos con algo que alude al final es otro de los clasicazos que ha hecho Rubén, que se atiene al canon, que da gusto. ¿Qué es más fácil? ¿Saber cómo arrancar un disco o saber con qué terminar? Pues no lo sé, pero bueno, una canción que se llama La Última Canción, digo, está bien a huevo para acabarla. A Ricky Follner, el productor, me dice, joder, me gusta tanto que no deberías ponerla la tercera, la segunda, la tercera y tal. Y digo, joder, con este título no lo puedo evitar. y bueno, la verdad es que no sé cómo se hacen las canciones, o sea, es como cuando las hago y va todo bien y luego me gusta, es como, me ha parecido tan evidente que digo, qué fácil es. Pero una vez que la termino, no sé cómo se hacen, me parece lo más difícil del mundo. Creo que hacer canciones es o lo más fácil o lo más difícil del mundo. Cuando no te salen y estás atascado es lo más difícil del mundo, pero cuando va fluyendo es lo más fácil del mundo. Claro. Y en el caso de los poemas, Benjamín, ¿tú escribes sabiendo cuál va a ser el principio y el final o no? Uf, qué pregunta. Yo escribo, no lo sé. A veces tengo la sensación de que si no tengo el final más o menos intuido no puedo empezar. Sí, siempre me ha pasado. ¿Y cuando escribes prosa también? Y con las novelas igual. Si no sé cómo van a acabar, soy incapaz de empezar. Si no sé dónde están las botellas, no sé dónde disparar. O sea, entonces... bueno, sí, señor. Estamos presentando 51, el último disco de Rubén Pozo, que ha arrancado ya la gira. Ha estado en octubre, ¿no? Sí. Arrancó la gira. Ahora tienes un montón de fechas ya cerradas en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en Murcia, en Sevilla. Irás a Latinoamérica. Y Japón. En Madrid tocas en el Wizzing, además, ¿no? Sí, en una salita que tiene el Wizzing ahí. Bueno, es una sala ya generosa, ¿eh? No te quites mérito. Esto lo tiene que decir otro. Gracias por decirlo, Iñaki. Sí. Es la pequeña, pero cuidado. Hombre. Pero matona. Pequeña, pero matona. Sí, es la leche buena. Venga, vamos a cerrar esta hora. Eso del 15 de enero, perdón. El 15 de enero. Esto es. Vamos a cerrar esta hora con el último directo. Dale pues. Esto se llama Efímero.
camino solitario, auriculares puestos, nunca sé dónde están estos. Lanzo algún gancho de rock y en el aire ningún pensamiento. Oyendo de fondo el tambor del Cherokee por las montañas de Milwaukee, de estar en el camino correcto, halcón milenario con su buki. Mente en blanco, respiración, los pasos, sensación de túnel, inicio en hiperespacio, difuminado por la velocidad, no pasa nada, pasando hambre y aún persiguiendo a la rara ave. De vez en cuando me cojo un lote, sé a quién hay que contarle las cosas a nadie. F-I-M-E-R-O, efímero. F-I-M-E-R-O, como todo a mi alrededor. Oh, 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 oh. Oscuridad y campo, hinchando los pulmones para el acto, siendo el momento, bestias acechando, están ahí todo el rato, como un murmullo que viene del patio. Hay que machacarse de vez en cuando para llenar las emociones o vaciar las que más da, es lo mismo todo el rato. Mente en blanco, respiración, los pasos, sensación de túnel, inicio en hiperespacio, difuminado por la velocidad, no pasa nada, aún con hambre y persiguiendo a la rara ave. De vez en cuando me cojo un lote, sé a quién hay que contarle las cosas a nadie. Yeah. F-I-M-E-R-O, efímero. F-I-M-E-R-O, como todo a mi alrededor. Oh, 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 oh. Hey, bravo, bravo. Rubén Pozo en directo en La Ventana. El mejor de los viajes siempre es el próximo. Hey there, let's get away. We sure need a lazy summer day. La Ventana de los viajes. You're wishing God, Con Paco Nadal. 'cause you are my lonely star. And I'm your wishing God. Now hey, Paco Nadal, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mira, Marta? te propongo para este viernes unir dos de los placeres que yo creo que a muchos de nuestros oyentes van a compartir, que es viajar y ver series. Yo no sé a ti si entre viaje y viaje o mientras viajas te da mucho tiempo a ver alguna serie. Me da poco. He de confesar, veo series, pero no soy muy de series. Soy más de largometraje. Me gusta muchísimo más el cine largo. Alguna veo, pero es raro que no me canse al cuarto o quinto capítulo. Pero Bueno, hay gente muy fan de las sí, series, claro, desde luego. claro, y además está relacionado, ¿eh? Está relacionado. Esta tarde, de hecho, lo vamos a unir, viajes y ficción, gracias a esta serie, El Cuco de Cristal. Bueno, que alguien se ha muerto para que yo esté aquí viva. Y a mí me gustaría saber cómo era Carlos. Es la nueva serie de ficción basada en la novela de Javier Castillo. Una semana después de su estreno, es la ficción más vista en Netflix. Es una miniserie de 6 capítulos, rodada principalmente en el Valle de Ambroz, al norte de Cáceres. Es una región que componen 8 localidades, su capital es Hervás, y además de ser plató de esta serie, como digo, se ha convertido en el destino estrella del otoño. Porque, y aquí conectamos con los viajes, la revista National Geographic la ha elegido como el pueblo más bonito para viajar en noviembre. Y tú lo conoces, Paco. Muy bien, por cierto. He estado muchas veces en el Valle del Ambroz, en Hervás en concreto, y además me parece que es uno
uno de los pueblos que mejor ha sabido conservar la arquitectura popular de toda la montaña cacereña, y es famoso sobre todo por su judería. Juderías quedan muchas en España, pero la de Hervás es un laberinto de calles frescas y retorcidas que es de las más bonitas y mejor conservadas de España. Ahora vamos a hablar de eso, porque decía, la revista National Geographic ha destacado su riqueza natural, el legado sefardí precisamente, la arquitectura tradicional. Coincides, ¿no? ¿O añades alguna razón más para perderse por esta zona? Bueno, es que el otoño además allí es muy bonito, hay mucho castañar, hay mucho roble, no me extraña que le hayan elegido un buen sitio. No sé si es el pueblo más bonito de España para viajar en noviembre, pero muy, muy bonito, porque el otoño allí en toda esa zona de Cáceres es espectacular. Mira, Marta Estevez ha hablado con la directora de la serie, con Laura Alvea, que habla también del otoño. Ella sabía que cuando llegaron a Hervás habían encontrado el lugar ideal para rodar la serie. La historia tiene 2 tramas temporales en 2 épocas distintas, y es verdad que algo que no habíamos pensado antes surgió a raíz de justo conocer Hervás y toda esta zona de bosque, porque las estaciones de otoño e invierno son tan diferentes. Se me ocurrió, gracias a eso, que podía ser maravilloso que cada una de las tramas temporales transcurriera en una estación diferente. El pasado transcurre en otoño, el presente transcurre en invierno. A partir de ahí nos surgieron un montón de ideas, desde que el color de la fotografía también podía tender en el pasado en tonos más cálidos, en el presente en tonos más fríos, y todo está relacionado un poco con el estado de ánimo de los personajes en cada una de estas tramas temporales, ¿no? Y todo esto fue gracias a encontrar este maravilloso lugar que nos enamoró, empezando por ese otoño con esos colores espectaculares, incluso el propio pueblo de Hervás, que tiene esas calles, esa zona de la judería que nos pareció espectacular. También es muy de agradecer cómo todo el pueblo de Hervás se volcó con el proyecto. Hervás fue declarado conjunto histórico-artístico en 1969 y su casco antiguo conserva, como explicabas, Paco, una de las juderías mejor preservadas. Nuestro compañero de Ser Cáceres, Álvaro García, nos hace una fotografía radiofónica de la judería. Hola Marta, pues sí, estoy en la judería de Hervás, en pleno Valle del Ambroz. Desde la plaza, el barrio se descuelga hacia el río en un laberinto de callejuelas estrechas. Sinagoga, rabidero, cofradía. Las casas casi se tocan arriba, los balcones de madera de castaño con voladizos y macetas parecen asomarse a cotillear con el de enfrente. Bajo los pies crujen los cantos rodados y huele a leña húmeda y a guiso de toda la vida. Cuesta imaginar que aquí, en los siglos XIV y XV, vivían unas 45 familias judías hasta su expulsión en 1492. De la sinagoga no queda rastro, pero la tradición la sitúa a unos pasos en una casa que llegó a tener hasta galería sobre la calle. Sigo bajando hasta el puente de la Fuente Chiquita sobre el río Ambroz. El agua corre, las fachadas se reflejan y por un momento parece que el tiempo aquí ha decidido quedarse un rato más. Mientras el río sigue su camino, uno entiende por qué quien pasa por Hervás siempre se marcha con ganas de volver. Paco, y si nos perdemos por la judería, ¿hay algún lugar, alguna calle particular que nos recomiendes fijarnos específicamente? Pues mira, hay un dicho que es en Hervás, judíos los más. Pues una frase que viene de mediados del siglo XV, ¿no? Cuando, como bien ha dicho Álvaro, había 45 familias. Mira, hay toda aquella zona, porque las juderías no tenían edificios espectaculares. La sinagoga, pero ya desapareció, ¿no? Pero sobre todo sobresalen algunas casas señoriales que son posteriores, como el Palacio de los Dávilas o el propio ayuntamiento, que es una construcción barroca que antes fue la enfermería de un convento franciscano. Pero lo bonito es perderse por esas calles. Lo curioso es que todas estas familias judías que habían llegado allí ya huyendo de otro sitio, se asentaron y desarrollaron una industria textil que fue el motor económico de la región durante siglos. En la casa de la cofradía se puede ver, ¿no? Era una antigua cooperativa de vino judía que tras la expulsión se convirtió en la cofradía de San Gervasio. Esa tradición textil llegó por toda la zona, incluso a Béjar, por ejemplo, que está ya en Salamanca, pero es de esa zona donde hubo una industria textil muy potente hasta hace poco. Bueno, pues eso viene de aquella época, de aquellas familias judías. Otro de los atractivos de Hervás es el Museo Pérez Comendador Lerux, ubicado en una antigua casona de finales del siglo XVIII y principios del XIX.
Laura Tirado García es directora del museo y nos invita a conocerlo. Considero que la visita al museo es imprescindible si quieres conocer la obra tanto del escultor Enrique Pérez Comendador como de su mujer, la pintora Madalena Lerux. En el museo se puede contemplar gran cantidad de obras de todo el matrimonio a lo largo de su vida y cómo va evolucionando según van conociendo personas del mundo del arte a lo largo de sus distintos viajes por el mundo. Además, se cuenta también con una sala de exposiciones temporales y la sala dedicada a la obra de Ángel Duarte. Por último, una exposición de nuevos artistas permanente en la que vamos recogiendo la obra de artistas contemporáneos del día de hoy. Extrema por sus cabellos, dura y suave la tez, los ojos de miel y almendro, cariño que no se ve, los ojos de miel y almendro, cariño que no se ve. Paco, por esa zona también hay yacimientos romanos. Claro, porque una vez que estás en Hervás sería una pena no visitar también el Valle del Ambroz. Claro. No por Hervás, porque está en la montaña, pero sí por ese valle pasaba la calzada romana número 24, según el itinerario de Antonino, el famoso mapa de carreteras de antigüedad, que enlazaba Emerita Augusta con Astúrica Augusta, es decir, Mérida con Astorga, es decir, lo que hoy conocemos como Vía de la Plata. Bueno, pues allá una de las mansio, Cáceres era una mansio, Salamanca era otra mansio, una de las mansio era la ciudad romana de Caparra. De ahí quedó nada, porque estaba todo cultivado, pero sobresalía un arco tetrapilón, un arco con 4 pilones, espectacular, allí en medio de la nada. Yo lo llegué a conocer cuando todavía no se había excavado la ciudad, de esta ciudad romana de Caparra. Hace ya unos años se puso en valor, se excavó, se había hecho una zona de un centro de interpretación, y ese arco tetrapilón, que es la imagen, el logo de la Vía de la Plata, es realmente espectacular, y no sé si queda, creo que queda algún otro en España, pero ya sabes que de la ciudad romana no quedaba nada, estaba todo arrasado, y de esta sobresalía ese fantástico arco que daba acceso a la ciudad y por donde pasaba la Vía de la Plata, y donde siguen pasando los peregrinos que van a Santiago todavía por allí. La ciudad romana de Caparra es otro de los sitios para ver sí o sí en este Valle del Ambroz junto con Hervás. Oye, y para hacer ese camino de Santiago por la Vía de la Plata, ¿en otoño, en invierno, en alguna estación en especial, cuándo recomiendas? Yo diría cualquiera menos el verano, porque el verano allí es duro y no hay agua, no hay una sola fuente, ¿no? En verano en bici, yo lo he hecho en bici y bien, pero andando se hace muy duro. Pero en la primavera, en todas esas dehesas cacereñas y salmantinas, o el otoño, es realmente espectacular. Oye, ¿y para comer gastronómicamente el Valle del Ambroz? ¿Del 1 al 10? Estamos hablando de Cáceres, se come muy bien, solomillo de ternera retinta, la caldereta de cabrillo, el cuchifrito, las patatas revolconas, vamos, se come muy bien en toda España, sí. Pero allí en Cáceres... Pero merecía la pena mencionarlo. Sí, bueno, eso a un peregrino le resucita, claro. Hombre. Imagínate este menú que he dicho, una noche después de 35 kilómetros caminando, ya te digo. Llévame a mi Extremadura y allí déjame en mi tierra, esparcido por los aires para abonar la cosecha. Paco, y hablando de Cáceres, el parador de Jarandilla de la Vera acaba de reabrir, creo, después de unos meses cerrado por reformas, ¿no? Tú que siempre nos cuentas las novedades de los paradores. Sí, pues efectivamente, dentro del plan de renovación, del ambicioso plan de renovación que está llevando a cabo Paradores de cara a su centenario, que será en 2028, pues van a reformar más de la mitad de los edificios. Uno de ellos ha sido ¿no? El de Jarandilla de la Vera, que por cierto es uno de los paradores encantadores, porque sabes que si algo de mérito ha tenido, y tiene mucho, esta red de paradores, es lo que ha contribuido a renovar edificios de valor histórico que de otra manera se hubieran perdido, ¿no? Sí. El Parador de Jarandilla es un castillo legendario del siglo XVI que aún conserva su foso, sus murallas originales, una impresionante galería gótica en el patio interior, en fin, y luego, fíjate si tiene valor histórico, que
Allí durmió Carlos V, no pasó una noche, fue su residencia cuando Carlos V se decide retirarse del monasterio de Yuste. El monasterio no estaba todavía preparado para acoger a tan regio huésped. Entonces estuvo durante un tiempo en este castillo, en lo que hoy es el Parador, hasta que se terminó el monasterio de Yuste. Por eso el Parador de Jarandilla es también uno de los puntos importantes en lo que llamamos la ruta de Carlos V, que recorre lugares vinculados a ese último viaje por tierras extremeñas. Oye, y está situado en el pleno corazón de la Vera. Claro, es que, mira, está rodeado de gargantas, de estos bosques de castaños, de puentes medievales. Es un parador muy bonito para ir a desconectar, no es tan urbano como rural, a pesar de que el lujo es de un gran hotel, ¿no? Caminar, desconectar y hacer hambre. Y bueno, ya hablábamos de la gastronomía, pues claro, a mí me gustan mucho los restaurantes de paradores, sí. Se come muy bien y sobre todo porque miman mucho el producto local y las recetas tradicionales. Entonces, bueno, pues estos solomillos, esta caldereta de cabrito, de cuchifrito, no sé, el jamón de bellota de la dehesa de Extremadura, pues allí se puede probar muy bien en el restaurante del Parador de Jarandilla de la Vera, Cáceres. Oye, y también tiene un lado artístico, ¿no? Sí, porque ya sabes que en toda esta renovación, pues si ya había obras de arte, están incorporando mucha obra nueva. Aquí han metido un díptico de gran formato de Lin Calle, inspirado en los paisajes del Jerce, una pieza en papel de Nacho Zubelzu, y en fin, y esto pues contrasta con otras piezas más contemporáneas, como copias de retratos que hizo Tiziano de Carlos V e Isabel de Portugal. Una maravilla el Parador de Jarandilla, merece la pena ir a verlo. Y alojarse en él, por supuesto. Cada vez que cruje una de las maderas del suelo de uno de nuestros paradores, por un instante se abren a la vez una ventana al pasado y otra al futuro. Ese mismo sonido lo escucharon abades, monjes, reyes y reinas, viajeros, mujeres indómitas, turistas. Y lo escucharás tú y todos los que están por venir. Paradores, gracias por venir. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Pues mira, uno que conoce bien el Parador de Jarandilla es Jorge Drexler, que creo que actuó allí hace años. Paco Nadal, muchísimas gracias, amigo. Hasta la vista, Marta. Un besazo. Un saludo a todos. Adiós. Me haces bien, me haces bien. La Ventana, en Ser Podcast. Con Correos, tus productos también pueden llegar a cualquier parte del mundo. Entra en correos.es y haz crecer tu negocio. Que pasean por Pardiña, cada día arriba, cada día abajo su ilusión. Esa casi a la muñeca de más gracia que ha pisado en ese barrio su lapón. Desde Cibeles a Goya anda buscando un cariño sin más adorno ni joya que una sonrisa y un lindo guiño. En Madrid, como sucede en otras muchas ciudades, por ejemplo en París, donde están los famosos libreros junto al Sena, existe un lugar cerca del Parque del Retiro conocido como Cuesta de Moyano, con puestos de madera de color gris azulado, donde se venden novedades literarias, libros de segunda mano, antiguos, libros raros, descatalogados o de ocasión. Es un lugar que en sus más de 100 años de historia han frecuentado creadores como Valle Inclán, Umbral, Ian Gibson, Pío Baroja, Enrique Mújica, y que ha sobrevivido a todo tipo de embistes, de crisis, la llegada de los grandes almacenes, la pandemia, temporales. Bueno, hoy vamos a situar allí, en la Cuesta de Moyano, una nueva entrega de Cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Laura
Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Cuál es la historia de la Cuesta de Moyano y cómo conecta con nuestro universo de las cartas? Pues mira, justo estuve ahí el pasado domingo y hablaba con ellos, con estos libreros madrileños, que estaban antes en el mercado de Atocha, luego se mudaron a la zona del Jardín Botánico y finalmente en 1925 se instalaron en esta calle que, como su nombre indica, está ligeramente en cuesta, pegada a una de las entradas principales del Retiro. Y como decías, han tenido que sobrevivir en estos años a muchos cambios sociales, de patrones de consumo, y lo han conseguido, entre otras cosas, porque además de la propia venta de libros, se han convertido en un espacio de encuentro y de creación cultural gracias a una asociación que fundó en 2019 Lara Sánchez, periodista, nieta de Pepe Berchi, que fue un destacado librero de la Cuesta y que consiguió un valioso lote de 13 cartas inéditas, esto nos interesa mucho, compartidas entre el periodista Ramiro de Maeztu y el filósofo José Ortega y Gasset. Lara, Marta, las encontró de casualidad tiempo después del fallecimiento de su querido abuelo. Mi abuelo librero Pepe Berchi, que era un librero que iba a su caseta de la Cuesta de Moyano hasta el último de los días de su vida, estuvo yendo a su caseta con corbata, zapato de piel, chaleco y traje, y Moyano era un lugar imprescindible para cualquier lector y bibliófilo de cualquier tipo, artistas, académicos. El hallazgo de mi abuelo de las cartas de Ortega Ramiro fue en una compra, en una de las tantas compras que los libreros de antiguo y de viejo hacen de bibliotecas, de particulares, pero sé que eran su tesoro más preciado porque son unas cartas de conciliación, son unas cartas entre dos de los más relevantes pensadores de la historia de España y sobre todo del siglo XX. Se les ha reflejado como antagónicos ideológicamente, ¿no? Pero nunca se ha contado que realmente se profesaban una admiración mutua tremenda, enorme, gigantesca. Pensaba que las cartas estaban perdidas. Él tenía una parte de su armario donde guardaba pues algún tipo de libros y documentación. Descubrí un estuche de plástico que ponía cartas de Ortega y no daba crédito, pensaba no. Y cuando lo abro me encuentro con las cartas manuscritas de Ortega, inéditas. Fue increíble porque esa noche me quedé leyéndolas sin dormir en la cocina de casa de mi abuelo, la misma cocina donde él pasaba las noches después de cenar limpiando sus zapatos de piel y pasé una noche absolutamente electrizante. Querido Ramiro, yo al menos no entiendo la actualidad de una manera tan inmediata como suele hacerse. La actualidad no consiste en la agitación social ni en la fragmentación de la historia viva. Consiste más bien en la comprensión profunda de la cultura en su continuidad. El periodismo, en cambio, está retrasado respecto a ese estado del mundo. No cumple todavía la función que debería tener. La opinión pública olvida que un hecho, un suceso, por ejemplo, no es más que un punto dentro de una esfera mayor y que solo puede entenderse bien si se lo integra en esa totalidad. Los artículos de prensa como género literario tienen la misma obligación que una epopeya, aspirar a perdurar. Imagino perfectamente esa emoción, ¿no? Sí. De Lara al encontrar de repente esas cartas y toda esa noche en vela leyendo a Ortega, contándole un montón de cosas a Ramiro de Maeztu. Unas cartas, claro, importantes porque además de mostrar su pensamiento, la vida antes de la guerra civil, pues prueban, certifican la amistad que tenían a pesar de sus diferencias ideológicas, ¿no? Sí, era un dato desconocido hasta que se hicieron públicas estas cartas. Recordemos que para Ramiro el problema de España era haber perdido la fe y para Ortega el atraso intelectual, la falta de una minoría culta que guiara al país. Me contaba Lara que su abuelo tenía un vínculo muy fuerte con estas cartas, no las quiso vender porque simbolizan la concordia frente a la confrontación. De hecho, su padre, el padre de su abuelo, librero, fue ayudante de Pablo Iglesias, murió en la cárcel y recordemos que Ortega tuvo que exiliarse con la guerra civil huyendo de las amenazas del Frente Popular y Maeztu fue fusilado por las milicias, ¿no? Estas cartas simbolizan una España que pudo entenderse con las palabras sobre todo tipo de temas como Cataluña, las clases sociales. Las cartas son muy curiosas de leer de principio a fin, no solamente una por una, porque comienzan con un entusiasmo
entusiasmo, la admiración casi de enamoramiento de Ortega a Ramiro, citando frases, ¿no?, para alentarle a que Ramiro genere una reunión de intelectuales que ayude a modernizar a España a través de la cultura. Constantemente las cartas Ortega le llama a la acción y Ramiro no actúa. Así que al final las cartas terminan siendo un poco amargas. Se ve como Ortega está un poco enfadado con Ramiro porque no le hace caso, porque no ha podido ser lo que le pide, y ese es el fin, ¿no?, de las cartas. Una vez nada más se entrega el alma. ¿Qué te ha dicho Canalejas? Me interesa mucho saberlo. Como intérprete de la política, lo considero el primero de España. Sin embargo, creo que no es claro cuando se trata de una acción política amplia, de gran alcance, y sobre todo creo que no ha comprendido el problema español. Ni siquiera yo, catalán, para quien lo catalán es idéntico a lo español, me siento comprendido por él. Si me obligaras a definir el problema español en 2 palabras, diría esto. España es un país donde la cuestión de ricos y pobres, en sus 2 formas, riqueza material e instrucción, coincide exactamente con el problema nacional. En otros países existe también la cuestión social de ricos y pobres, pero allí es únicamente un problema moral o social. En España, en cambio, además es un problema nacional. Desde un punto de vista estrictamente nacional, la solución podría ser industrialista. Al elegir entre el modelo inglés o el alemán, democracia o imperialismo, es significativo que él se fijara solo en la unidad nacional. El imperialismo, como expresión del egoísmo nacional, resulta más ventajoso para esos países, porque existe allí una realidad capitalista fuerte y un capital capaz de aprovechar los frutos de una legislación proteccionista. Pero en España, ¿para qué legislar a favor del capital si no existe capital? La única mejora posible consiste en ampliar la base de bienes, es decir, extender la producción. Dicho de otro modo, en España solo son posibles las mejoras democráticas. Un abrazo, Pepe. Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Lara Sánchez, yo creo que con buen criterio, decidió que este tesoro familiar tenía que pasar a manos públicas, ¿no? Sí, se las quedó Biblioteca Nacional, ahora están a disposición de cualquier ciudadano. Están fechadas, por cierto, entre 1909 y 1924, cuando Ramiro era corresponsal en Londres y Ortega, más joven, aún no había publicado su gran obra, Meditaciones del Quijote, pero ya tiene, ¿no?, como escuchábamos, claro su pensamiento, y pone de manifiesto también su humanidad, tratando de consolar a su corresponsal, esto me ha llamado mucho la atención, por una crisis existencial que atraviesa a Ramiro, la compara con la propia deriva de España, Ortega, para la que propone una solución clara: cultura. Ramiro, nuestra amistad ha existido y seguirá existiendo. Me parece mal que entre nosotros se hable de bondad, aspereza o tontería. Por mi parte no acepto aquella tontería. Y hombre, cuídese. Hay personas que para madurar una etapa de su vida necesitan pasar por la tristeza. Sobre aquella carta que yo consideraba innecesaria, no merece la pena hablar más. La incomprensión se manifiesta siempre igual, no es una simple falta de entendimiento, no es un fallo intelectual. El intelecto puede equivocarse, pero la incomprensión es otra cosa, es querer entender mal. Se trata de confundir lo previo, de mezclarlo todo en ese punto muerto en el que mueren los pueblos. Y así acabamos regenerándonos en lo mismo que pretendemos curar. Ahí está el círculo vicioso de nuestra raza. Y también el punto en que nosotros coincidimos. Decimos que amar al amigo es quererlo, incluso cuando no se lo demuestra. Pero, ¿queremos de verdad curarnos de ese mal? Acepte, pues, no ser comprendido. Ese caso triste en el que me quejo de que lo mío no es de los otros no significa que nuestro papel consista en hacernos entender, sino sencillamente en hacer lo que debemos hacer. Creo que en España faltaba cultura. Fuimos nosotros quienes dijimos que había que crearla. Hagámosla y así haremos España, sin caer en la pedantería. Pedantería es convertir en fórmula lo que debería ser un acto vivo. Es la aberración de los lugares comunes moralistas que invitan a lo puramente convertido en doctrina muerta. Un fuerte abrazo, Pepe.
Y hay un momento, Laura, en el que la relación de estos dos amigos se rompe. ¿Se sabe por qué? Sí, parece que Ramiro dejó de contestar. Ortega y Gasset lo interpreta como desinterés. Encima le llegaban comentarios de supuestas críticas de su corresponsal y termina cortando relación y se acabaron las cartas. Lo leemos, la despedida, ese pequeño cabreo, en una de las cartas que custodió el librero de la Cuesta de Moyano. Tenemos muchas cosas que hablar, entre ellas algunas quejas mías. Hace poco Segre me escribió una carta en la que mencionaba cosas que, según él, yo pretendía. Aquello me indignó. No puedo creer que tú no intervinieras para impedir que Segre publicara semejante cosa. Y si no lo impediste, ¿por qué dejaste que se hiciera público? He sentido desde hace tiempo cierta desestima. Me encuentro cada vez más inclinado al pesimismo, más cansado de las edades y cada vez pienso peor de España. Me parece muy exacto lo que usted dice. Un detalle. Mi sociabilidad habría que buscarla más cerca del orgullo o del temperamento, que tengo muy hipersensible, y de mi percepción de lo individual. Las historias que nos llegan a través de las cartas. Sí. Por cierto, el próximo fin de semana, del 28 al 30 de noviembre, la Asociación Soy de la Cuesta organiza en toda España una iniciativa alternativa al Black Friday que se llama Book Friday y que es pionera en el mundo y pretende fomentar el encuentro con la literatura como alternativa a la jornada de consumo global, ¿no? Sí, la verdad es que no paran desde esta asociación. Hacen un montón de actividades de cara a este Book Friday, implicando a librerías de todo el país, unas 90, como las recuperadas tras la Dana de Valencia, a las de París, porque en Francia han aprobado una ley de precio fijo en los libros muy positiva y que es inspiración para todo el mundo. Además, organizan dentro del programa de esta iniciativa una fiesta lectora en una cárcel, recomiendan lecturas, sortean un cheque de libros y organizan encuentros con escritores. Todo está en su página web, por si alguien quiere curiosear. Nosotros queremos hablar durante los días del Black Friday de libros, de literatura, del oficio del librero, del encuentro presencial. Vayamos al encuentro sin descuentos, a comprar nuestras lecturas, a nuestro librero de barrio, de pueblo, del centro de la ciudad, que cada vez a los libreros les es más difícil sobrevivir en el centro de las ciudades. Por otro lado, tenemos una serie de actividades en las que hablamos de todos los objetos de consumo en el Black Friday, pues ordenadores, tablet, tecnología, moda, colchones, relojes. ¿Cómo están en la literatura? Pues desde Frankenstein hasta hoy, por ejemplo, con la tecnología hay muchísimos ejemplos. Tenemos a unos escritores que son los comisarios de cada tema. Este año tenemos correspondencia en papelería, tenemos relojes y tiempo, tenemos comidas y cocinas y juegos y juguetes. Hay una serie de lecturas recomendadas por temas y además unos encuentros entre esos comisarios y escritores con un interlocutor en diferentes espacios. Asociación Soy de la Cuesta, por si alguien lo quiere buscar. Y no lo dirás tú, pero lo digo yo. Vas a participar en un evento el sábado 29 a las 12. Vas a compartir charla sobre cartas con el escritor Marcos Giral Torrente, que tiene una novela epistolar. Va a ser en la librería Somnis de Paper, en Benetússer, una de las más perjudicadas por el desastre de la Dana en Valencia y que ha podido recuperarse afortunadamente, y puede ir todo el que quiera. Sí, es entrada gratuita hasta completar aforo. Me apetece mucho porque vamos a hablar de ficciones basadas en el mundo epistolar y de epistolarios. Muchos los hemos comentado aquí en esta sección. Sí. Y de este libro de Giral Torrente que se llama Los ilusionistas, publicado por Anagrama, que está inspirado en la correspondencia real entre sus abuelos, el novelista Gonzalo Torrente Ballester y su primera esposa, fallecida prematuramente. Es una especie de autopsia familiar que os recomiendo, la verdad. Planazo para quien pueda pasarse por Benetússer. Sí, y en este contexto además de librería recuperada por la Dana, me apetece mucho. Sí. Gracias, Laura. Un placer.
Correos ofrece a tu negocio soluciones de paquetería nacional e internacional, porque ellos se encargan de todo para que no tengas que preocuparte de nada. Y es que con Correos podrás hacer crecer tu negocio enviando tus productos a cualquier rincón de España o del extranjero. Y con los mejores precios y plazos de entrega, entra en correos.es y obtén la mejor oferta personalizada en paquetería para tu empresa. Correos. Pues así, con historias de cartas, de libros y librerías, cerramos la ventana de este viernes. Volvemos a abrirla, como siempre, el lunes a las 4, las 3 en Canarias, con Francino. Un beso muy fuerte, buen fin de semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.